Cuando empezamos a ver los juegos y deportes tradicionales canarios, vamos a diferenciar de partida unos elementos muy importantes. Hay una serie de conceptos que puedes empezar a diferenciar, como por ejemplo, qué significa deporte vernáculo, autóctono o popular, y tener claro qué sí es y qué no es. Así que partiendo de aquí, hay una serie de juegos que son juegos populares infantiles que solemos utilizar en el aula, están bien utilizados, que son por ejemplo el tejo, el trompo, el boliche, 1, 2, 3, Juan Periquito y Andrés. Todo este tipo de juegos populares son juegos populares infantiles, pero no son juegos tradicionales canarios, ya que la mayoría de ellos se utilizan tanto en otras partes de España, por ejemplo 1, 2, 3, Juan Periquito y Andrés, se utilizan en otros muchos sitios con otros nombres, o los juegos de cordel o los juegos que utilizábamos infantiles con la mano de coordinación o el elástico, se utilizan en otros muchos lugares, no solo de España, de Canarias, sino del mundo. Así que estos juegos los vamos a denominar como juegos infantiles populares, los podemos utilizar en nuestras progresiones, pero no son juegos tradicionales canarios. Los juegos tradicionales canarios te dejo por aquí este pequeño listado y los vamos a dividir en dos grandes categorías. Aquellos de los que tenemos constancia que se practicaban en las islas antes de la conquista y aquellos de los que tenemos constancia y han sido registrados después de la conquista. Todos ellos forman parte de un catálogo, de todos ellos es interesantísimo que conozcas como mínimo e identifiques el nombre de cada actividad, juego, deporte tradicional canario con cómo se realiza para poder realizar una progresión hacia ese tipo de actividad en el momento si te la piden tanto en un supuesto práctico como si quieres poner una pincelada en tus temas teóricos. De todos ellos puedes buscar transferencia hacia otras actividades que conozcas o buscar cómo relacionarlos con otras prácticas físico-deportivas que conozcas. Por ejemplo, cuando hablamos de juego del palo, si conoces o se te ocurren progresiones que tengan que ver con esgrima, juegos relacionados con tocar y esquivar, estarías o podrías relacionar o realizar una progresión hacia juego del palo, conociendo solo algunos pequeños gestos técnicos básicos. Incluso podrías realizar progresiones con otros tipos de materiales si no tuvieses palos o picas en tu aula, como son por ejemplo churros de piscina o como hablábamos de juegos de tocar y esquivar. Pasa lo mismo con lucha canaria, ya que puedes relacionarlo con otros juegos de oposición de lucha que conozcas, como karate, judo, todos aquellos que sean de pequeños contactos, evitando sobre todo en el aula la peligrosidad a la hora de realizar este tipo de actividades. Con el resto vamos a hacer lo mismo. O realizas progresiones jugadas hacia juego el deporte en sí o utiliza otras acciones, otros juegos motrices que se te ocurran para terminar haciendo o propiciar esa introducción hacia ese propio juego deporte tradicional. También recuerda que puedes utilizar en tus progresiones didácticas el hecho de realizar actividades complementarias y podrías invitar a personas propias de ese juego o de deporte a tu centro a que te den alguna sesión. Esto lo puedes incluir como final de tus progresiones o secuencias didácticas, o podrías realizar otro tipo de actividades como son las que te oferta el Cabildo de nuestro en tu centro, donde vendrían al centro y te pueden hacer una multiestación de juegos y deportes tradicionales o algún grupo folclórico que venga a tu centro y te ayude. Así que recuerda también que si lo necesitas como recurso o para que introduzcas esas actividades complementarias en tus programaciones, el hecho de que vengan personas, tanto por ejemplo de jurrias, de salto del pastor, o de bailes tradicionales, o de juego del palo, lucha canaria, todas estas actividades puedes crear un vínculo con tu progresión didáctica por ahí. Así que seguimos con contenidos canarios y vamos avanzando.